Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Damos infinita gracia al Señor porque su misericordia es inmensa, porque podemos depositar nuestras cargas en Él, y eso nos lo dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Les saludamos de parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas. En esta ocasión queremos detenernos en otro asunto que es muy importante y que la humanidad lo está descuidando de una manera desmesurada, y se trata de la comunicación. Entonces, podemos decir que la comunicación es una necesidad permanente de los seres humanos. En Génesis 11, a partir del versículo 1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada lo hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, esto nos habla muy, pero muy claro del origen de los idiomas. Parten de una confusión, producto precisamente de las pretensiones del ser humano, que no son nada nuevo, sino que desde los albores de la humanidad. En la actualidad existe una gran paradoja, y por cierto altamente preocupante. Y podemos decir que a mayor número de medios de comunicación es cuando menos nos comunicamos, es cuando menos nos entendemos, es cuando menos nos acercamos.
Si no te puedes expresar con simplicidad, es que no has entendido, dice un científico eminente. Todos sabemos muy bien que una cosa es expresarse y otra comunicarse. La primera significa manifestar nuestros pensamientos a través de las palabras, gestos o actitudes. La segunda consiste en tener correspondencia entre personas que usan el mismo código, en este caso particular, el mismo lenguaje. En el primer caso, escuchamos. En el segundo, comprendemos. Una persona puede dar una conferencia magistral. Se expresa muy bien, de una manera brillante. Pero si los receptores no manejan los códigos que el emisor presenta, sencillamente todo lo que dijo se queda en el aire. Pero cuando nos comunicamos, ahí la cosa cambia, porque sencillamente no entendemos. Es decir, que tanto el emisor como el receptor manejan los mismos códigos. En la actualidad nos damos cuenta que hay una crisis profunda de comunicación, teniendo, y esto es algo irónico, teniendo tantos medios, teniendo tanta tecnología, no nos estamos comunicando, no nos estamos entendiendo, no nos estamos poniendo de acuerdo. En el caso de Babel, nos damos cuenta que hay un contraste de este acontecimiento con lo que sucede allá en el Nuevo Testamento, y nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, en donde se da un fenómeno maravilloso y que tiene que ver también con lenguas. Y este es un asunto que es bastante controvertible también, porque algunas personas consideran que estas lenguas no eran inteligibles, es decir, no se entendían. Pero dice aquí, para que veamos el contraste entre lo que es Babel, que significa confusión, y lo que es el Pentecostés, el fenómeno que se da en el Pentecostés. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocio, el Ponto, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos.
cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Aquí está el gran contraste con Babel. En Babel hubo confusión. Aquí no hay confusión. Al contrario, siendo galileos los que están ahí en el aposento alto, y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, empieza a hablar en lengua extranjera que ellos no manejaban. Vean qué maravilloso que es esto. Lenguas que eran inteligibles, es decir, que se entendían. Lograban las personas del extranjero recibir el mensaje, entender el mensaje, porque los códigos que usaban quienes hablaban en otras lenguas correspondían con lo que los extranjeros podían manejar. Entonces, lo que se perdió tratando de construir una torre que llegara al cielo, se recupera en una fiesta judía, la fiesta de la semana o la fiesta de las cosechas, es decir, en el Pentecostés. Lo que desapareció en Babel, confusión, se recobró en el Pentecostés, que es una distinción. ¿Por qué? Porque aquí todo mundo, todos los extranjeros de distintos lugares del mundo de aquel entonces lograron entender lo que expresaban los que hablaban en esa lengua, no siendo su idioma vernáculo. En el primer fenómeno es el hombre quien provocó la alteración. En el segundo es Dios a través del Espíritu Santo. Por otro lado, Dios siempre está interesado por comunicarse con nosotros los seres humanos. Dios se revela a través de la creación. También lo hace en la encarnación, cuando Dios se hace carne en Jesucristo. Y en tercer lugar, Él se revela, se da a conocer a través de la palabra, es decir, la Biblia. Los seres humanos se comunican con Dios a través de la oración. Si Dios es muy directo para comunicarse con nosotros, también nosotros debemos empeñarnos por ser muy directos con Él. La primera oración mencionada está en Génesis 4:26. Vean ustedes qué interesante este asunto. La primera oración está en Génesis 4:26 y que dice de la siguiente manera. Aquí podemos nosotros leer: y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y le invocamos precisamente a través de la oración. ¿Qué tanto nosotros nos comunicamos con Dios? Si resulta tan difícil comunicarnos entre nosotros mismos, ¿cuánto más comunicarnos con Dios?
Es una necesidad universal el hecho de comunicarse con Dios. Y aquí lo vemos en el Salmo 65, que nos dice de la siguiente manera. Salmo 65 dice lo siguiente en el versículo 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Pero, ¿qué nos va a oír Dios si no le buscamos, si no nos comunicamos con Él, si no invocamos su nombre? Porque recordemos que hay tantas demandas en la Biblia y tanta necesidad de orar, de acercarnos cada día más a Dios. Así es que si Dios se da a conocer a través de la creación, en primer lugar, en segundo lugar, a través de su Hijo Jesucristo, cuando Él se hace hombre, cuando Dios se hace hombre, y a través de la Biblia, nosotros tenemos ese gran recurso, esa gran herramienta para comunicarnos con Dios, y es la oración. Padre, gracias porque podemos comunicarnos contigo a través de la oración. Enséñanos a orar como te lo pidieron tus discípulos. Ayúdanos, Señor, para sentir esa necesidad permanente y constante de buscarte en oración. Danos la sabiduría de lo alto para saber cómo debemos comunicarnos contigo de tal manera que tú nos puedas responder conforme a tu santa y divina voluntad. En Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.